Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Terumá, que significa ofrenda alzada o porción separada. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 25, versículos del 1 al 16. Antes de iniciar este precioso estudio, haremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 25, versículos 2 y 3. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. La palabra usada para ofrenda en hebreo es terumá, del Strong número 8641, que quiere decir presente, como ofrecido encima, especialmente en sacrificio o como tributo, elevar, mecer, obligar, ofrenda mecida, porción, presentar, presente o primicia. Lo que nos muestra que esta ofrenda era diferente a las demás y especial en todos los sentidos porque era para la construcción del Mishkan, del tabernáculo y su mobiliario. Es decir, la ofrenda no era de dinero específicamente, ya que ésta se construiría directamente en los materiales necesarios para la construcción del Mishkan. Tenía también una motivación especial porque se hacía según el corazón del que la daba. Hay una diferencia muy marcada entre el diezmo y la ofrenda. El primero, el diezmo, es un acto de obediencia a la Torá, mientras que la ofrenda es un acto de amor y compromiso con el Eterno y con su Torá. Esto está escrito en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno debe dar de acuerdo con lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahvé ama al dador alegre. Hoy en día, el concepto de ofrenda dista mucho del verdadero propósito por el cual fue establecido por el Eterno. Este pasaje en la Escritura es de los que más sabiduría encierra en cuanto a este tema. Yahvé quiere bendecirnos, pero nosotros somos los que frenamos la inmensa bondad de Elohim. Una buena ofrenda va llena de gozo y alegría. Eso significa que debemos ser espléndidos al hacerla. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. Este es el punto: el que siembra escasamente, también recogerá escasamente. Esto nos enseña a ser abundantes con Elohim a través de la solicitud que Él hace, pero no porque Él lo necesite, no. Al contrario, porque tú y yo somos los que necesitamos ser abundantes con Él. Capítulo 9, versículos 8 al 11 de 2 de Corintios. Además, Yahvé tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre, en todas las formas, tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Como dice el Tanaj, Él dio generosamente al pobre, su sedaká permanece para siempre. El que provee semilla para el que siembra y pan para comer, suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedaká. Serán enriquecidos en todas las formas para que puedan ser generosos en todo. Y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes provocará que el pueblo dé gracias a Yahvé. Pasamos al versículo 8. Y que hagan un santuario para que yo habite entre ellos. La palabra usada aquí en hebreo para santuario es mikdash, del Strong número 4720, que significa lugar consagrado, sagrado o santuario. Lo que Yahvé le estaba ordenando al pueblo era que hicieran un lugar kadosh, un lugar santo y apartado, para uso exclusivo. Este era el lugar en el que el Eterno se encontraría con su pueblo para habitar entre ellos. Esta morada es una figura de Yeshua, porque Él habitó entre nosotros. La Escritura dice en Yohanan, Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. La versión de la Biblia textual, tercera edición, usa la mejor palabra en ese sentido. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nehemías capítulo 1 versículo 9 dice:
Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí, para que allí tabernaculice mi nombre. La frase para que yo habite entre ellos en hebreo es solo una palabra, betohem, la cual hace referencia en su polivalencia a habitar dentro de ellos como individuo y no como tal a estar entre ellos como uno más del pueblo. Versículo 9. Exactamente como te muestro, el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. El diseño del santuario no fue inspiración de Moshe, sino de Yahvé. Eso nos muestra dos cosas. Primero, que todos los requisitos, materiales y demás accesorios fueron pensados y establecidos por Yahvé mismo, lo que lo convierte en una obra celestial y no humana. De la misma manera sucede con el creyente, que no ha sido engendrado de carne ni de sangre, sino por la voluntad del Altísimo. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dicen: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Capítulo 3 versículo 6 de Juan: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Segundo, el diseño de ese santuario es una réplica de lo que hay en el cielo, el cual se manifestará cuando Yeshua regrese. Yohanan describe en la revelación recibida del cielo un tabernáculo celestial, en el que Yeshua fue como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Esto lo encontramos en Apocalipsis. Además tenemos este pasaje de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo, que erigió el Señor y no el hombre. Es importante conocer la palabra verdadero y cómo debe ser entendida en la Escritura Sagrada. Ella debe ser estudiada bajo la dimensión y la línea de pensamiento hebreo y no bajo la retórica de la filosofía griega que heredamos por los fenómenos históricos ya conocidos. En hebreo, verdadero nos muestra un modelo superior y de mayor propósito, así como la confirmación de los anuncios del pasado, dando cumplimiento a lo dicho desde la antigüedad. Lo verdadero eleva lo dicho a su máxima expresión. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Esto no quiere decir que había un Dios falso o sin valor antes de su venida. En griego, lo verdadero pasa a ser concluyente y cualquier otra cosa anterior pasa a ser falsa o ficticia. Deja de ser y pierde completamente su valor. Todo pensamiento griego basado en nuevo o novedoso anula cualquier propuesta anterior y permite que llegue más lejos esta forma de pensamiento filosófico, ya que concluye y finiquita con lo que aún no debe darse por caducado. Veamos uno de los más grandes ejemplos de este terrible error expresado en Hebreos capítulo 8 versículo 13 en diferentes versiones. Analicemos. Reina Valera Gómez: y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Aquí aparece la palabra pacto. La Biblia Las Américas: cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En esta versión, pacto está en cursiva. King James Version: in that he say a new covenant, he had made the first old. Now that which decayed and waxes old is ready to vanish away. La versión en inglés con número strong no tiene número para covenant, también en cursiva, y al final dice que está listo a desaparecer. Nueva traducción Peshitta en español. Por lo cual que, al hablar de uno nuevo, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Esta no muestra sino la palabra nuevo. Biblia textual tercera edición. Al decir nuevo,
ha declarado anticuado al primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Al igual que el anterior, la palabra pacto no está en el texto. Además de esta información, adicionamos una gráfica de un formato griego interlineal, el cual te invitamos a que lo observes en la parashá escrita. La anterior confirma con mayor certeza que la palabra pacto o alianza es una añadidura por interpretación personal de cada traductor. El ajuste permite darle otro enfoque a este texto, el cual pertenece a un contexto de carácter y de servicio sacerdotal en el templo, en el Mishkan o tabernáculo. Pero, para efectos del ejercicio, asumamos este contexto equívoco como si fuera una verdad. Se refiere al nuevo pacto y a que el antiguo tiende a desaparecer. Existe algo que ninguna de las versiones anteriores cambia en el desenlace y cierre de dicho capítulo, que está cerca, próximo, listo o a punto de desaparecer, es decir, en forma futura. Esto quiere decir que todo lo escrito en la antigüedad está vigente y no ha caducado. Mateo capítulo 5 versículo 17. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular sino a cumplir. Versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El oro es símbolo de la divinidad. Esto hacía de este mueble el más precioso y especial de todo el santuario, puesto que era aquí donde la presencia de Yahvé se manifestaba. Shemot capítulo 25 versículo 22 dice: allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta, propiciatorio del arca, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Es interesante tocar este punto, pues de la misma manera es llamado Yeshua, propiciatorio o caporet, que era la tapa que cubría el arca en medio de los 2 querubines. Esto dice Romanos capítulo 3 versículo 25, a quien Dios ordenó como propiciación por su sangre mediante la fe, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De igual manera, esto hace de Yeshua el punto de encuentro de los hombres con Yahvé, el ministerio de la reconciliación. Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La palabra testimonio en hebreo es edut, del Strong número 5715, que significa testimonio o testigo, por lo que entendemos que lo que se pondría allí sería un testigo de la presencia de Yahvé y de sus hechos maravillosos. En el Aarón, en el arca, estaban las tablas de piedra, una muestra de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esto dice Hebreos capítulo 9 versículo 4. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaban una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Esto nos debe llenar de mayor inquietud al entender que el arca era la caja de madera de acacia cubierta de oro, en la que se depositarían las 2 tablas de piedra, el homer del maná y la vara de Aarón reverdecida, símbolo inequívoco del evangelio completo. Primero, la Torá representada por las 2 tablas con los mandamientos. Segundo, Yeshua HaMashiach, representado por el homer de maná, el pan que descendió del cielo. Tercero, el espíritu de resurrección, la combinación de los 2 anteriores, representado en la vara de Aarón que reverdeció, la vara que resucitó. Este es el concepto que manejamos en EMC Shalom Internacional al decir que predicamos un evangelio completo. Esos elementos estaban como testigos contra ellos. Devarim, Deuteronomio capítulo 31 versículo 26 dice: tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahvé, su Elohim, y que permanezcan allí como testigo contra ustedes. Y Yeshua nos enseña en Juan capítulo 12 versículos 48 al 50: el que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino por el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shabua Tov, familia.